Buenos días a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Bruno Juliano. En primer lugar, decirles que estoy muy contento de esta invitación y muy agradecido tanto a Soledad como a la gente del arte. Y bueno, fue un gusto también conocer personalmente, bueno, virtualmente, a Florencia y Andrea. Y bueno, vamos a empezar con esta conversación. Antes de comenzar, les voy a leer un poco las biografías de Florencia y de Andrea. Florencia Blanco nació en Francia en 1971 y vive en Argentina desde ese mismo año. Residió en Bahía Blanca, Pedro Luro, Salta, y a partir de 1989 en Buenos Aires. Estudió cine y fotografía. Entre sus premios y becas se destacan beca de viaje colección Oxenford, mención del jurado Premio AMEC de Fotografía Contemporánea Argentina, Córdoba, mecenazgo cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Premio Banco de Provincia de Buenos Aires, Fifth Crown International Fund of Documentary Photography de San Francisco, de Estados Unidos, subsidio a la creación artística de la Fundación Antorchas, beca nacional del Fondo Nacional de las Artes y beca del programa Trama Fundación Espigas. Obtuvo 2 veces el premio al mejor portafolio de los Encuentros Abiertos de Fotografía de Buenos Aires. Su obra forma parte de las colecciones del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Museo Castanino Macro de Rosario, Colección Rabobank, Princeton University, Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, Museo de los Cerros y colecciones privadas. Su libro, Salteños, ha sido publicado por la editorial Fotógrafos Argentinos. Por su parte, Andrea Mejía Contreras, nació en Lima, Perú, en 1996. Actualmente vive en Cusco desde inicios de la pandemia. Estudió antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pertenece al grupo de investigación en antropología visual y el grupo de investigación y antropología y ciudad de la PUC. Dentro de sus intereses de investigación se encuentran el arte, el diseño, la arquitectura, la antropología visual, la cultura material y los archivos. Su más reciente investigación es sobre el diseño, valorización y uso de los cholets en el Alto Bolivia. Profesionalmente ha estado vinculada a proyectos de investigación con el Instituto de Etnomusicología de la PUC y British Library desde 2015, el IDE y el FU Berlín con el proyecto Shared Soundscapes desde 2019. Ha participado en parte de la investigación en el área del documental peruano La Revolución y la Tierra. Ha sido co-curadora de la exposición sonora Diversidad e Investigación Musical en el Instituto de Etnomusicología de la IDE. Ha ganado fondos de investigación de la PUC, PAIN y también fondos del Taller Etnológico de la Cultura Política. Ha presentado sus investigaciones en espacios nacionales e internacionales como el London Festival de Arquitectura, Seminario Internacional 50 años de la Reforma Agraria Peruana, Nuevas Lecturas y Enfoques, Bienal de Arte CIART, Coloquio Utopías Emergentes y Seminario Internacional Territorio y Poder. Entre sus publicaciones figuran textos en revistas académicas, antropológicas y un catálogo curatorial. Bueno, la conversación que nos convoca hoy tiene como nombre Geometrías Andinas. En este sentido, yo les voy a hacer un breve comentario como una especie solamente de apertura, como si fuese una especie de horizonte sobre el cual podemos mantener esta conversación, y luego nos abocaremos a lo más importante, que es la presentación de Florencia y de Andrea. Creo que la geometría aparece como un proceso de abstracción o de suspensión desde donde se configuran espacios grises. Acá vamos a tomar el concepto de Chequet de Silvia Rivera Kusikanski, esta idea del gris como aquello que no está definido, como aquello que está manchado, contaminado, un espacio de resistencias, de supervivencias, un espacio también de lo habitable. Cito a Rivera Kusikanski. En contraste con la noción de abigarramiento de René Zabaleta, la de epistemología, Chequet, que hemos elaborado colectivamente, es más bien el esfuerzo por superar el historicismo y los binarismos de la ciencia social hegemónica,
echando mano de conceptos metáfora que a la vez describen e interpretan las complejas mediaciones y la heterogénea constitución de nuestras sociedades. Si en los 70 y 80 el debate intelectual daba por supuesta la inminente homogeneización o hibridación cultural de las sociedades latinoamericanas, desde mediados de los 90 vivimos la múltiple irrupción de pasados no digeridos e indigeribles. Ahí termina la cita. Florencia y Andrea acometen en los intersticios, en los márgenes fuera de foco que coinciden entre arte, antropología y arquitectura, en un juego de distancias entre los referentes, los edificios, las evocaciones, los modos de encuentro y los puntos de vista que se asumen desde las experiencias sociales, del gusto e incluso religiosas, entre las fotografías escultóricas de Bernd y Gila Becher y el registro de los restos como acercamientos subjetivos que evidencian la latencia de los encuentros y los cuerpos, entre lo documental y lo artístico, si es que acaso nos sirven estas definiciones, Florencia y Andrea evocan lo indecible con sus trabajos e imágenes. Ahora sí, les doy la palabra a Florencia y Andrea. Muchas gracias, Bruno. Gracias. Buen día a todas y todos. Voy a leer el currículum de Bruno, que nos acompaña. Gracias, Bruno. Bruno Juliana, Tucumán, 1985. Artista, docente, investigador y licenciado en artes. Trabaja sobre la memoria de las imágenes y el arte contemporáneo de Tucumán y la región, en proyectos artísticos, curatoriales y de gestión, así como también en el campo de la edición y la docencia. Obtuvo becas de investigación, la beca del Fondo Nacional de las Artes y el primer premio del Salón Nacional de Rosario del siglo XXI, ¿no? Del 21 Salón, perdón. Entre otras distinciones. Vive y trabaja en Tucumán. Bueno, con Andrea queremos agradecer las obras, las charlas y las entrevistas con los ingenieros, arquitectos y constructores Freddy Mamani Silvestre, Santos Churata, Miguel Ángel Prieto y otros, al comunicador Marco Quispedilca, que en paz descanse, a las propietarias y propietarias de estos edificios, a les salteñes, a quienes hoy nos acompañan y a Panorama. Así que bueno, Andrea, tu palabra. Continúo. Primero nos vamos a situar un poco en de dónde emerge ese tipo de arquitectura, ¿no? Y vamos a ver un poco la historia y origen, ¿no? El Alto y La Paz y el espacio boliviano en general, la historia yace desde tiempos precoloniales, ¿no? Entonces, ese espacio en la época precolonial se llamaba Chuquiagomarca, ¿no? Y era parte del Tahuantinsuyo. Y mayormente era de población aymara, lupaca, que son descendientes de los Tiahuanac, ¿no? Entonces, en la época de la colonia, se cometen una serie de actos atroces y se mata muchísima gente, existen una serie de injusticias y ocupación del territorio, pero también de una serie de reajustes con la población local, ¿no? Y dentro de estos reajustes, esas negociaciones y esas imposiciones, más que nada, comienza a haber como una especie de sincretismo, ¿no? Se van construyendo, se sobrepone una cultura sobre otra, ¿no? Entonces, la ciudad indígena, por ejemplo, estaba construida con una dirección que dialogaba con otros seres no humanos, como por ejemplo los nevados o el irimani. Entonces, las calles estaban dirigidas o veían hacia este tipo de entidades, ¿no? Y se construye encima de esas calles las edificaciones españolas coloniales, ¿no? Entonces, también siguen siguiendo esta direccionalidad de una manera a veces inconsciente, ¿no? Entonces ahí comienzan a haber sincretismos porque también dentro del espacio religioso, para poder cambiarlos a la religión católica, se les impone una serie de prácticas que mimetizan tanto la religión católica como la religión que ellos antes tenían, y se crea como una especie de
cristianismo o catolicismo andino, ¿no? Y bueno, también, bueno, termina la colonia, ¿no? Se independiza Bolivia, se independizan un montón de países sudamericanos, pero la verdad es que lo colonial no termina ahí, ¿no? O sea, la población no es libre, igual siguen siendo discriminados, marginados, obligados a trabajar, obligados a pagar tributos, entonces no existe realmente una emancipación, y eso se arrastra a lo largo de la historia de Bolivia, ¿no? Debido a que la población indígena no era tratada como una población igual o como una población digna dentro del espacio nacional. Y ahí en los años 50, 60 más o menos, comienza a haber un plan de mestizaje, ¿no? Entonces se veía a lo indígena o el indio como un problema, ¿no? Y este problema se trataba de solucionar a través del mestizaje porque así se iba a mejorar la raza. Esa cosa, la raza ya sabemos hoy en día que es una construcción social y que no existe, ¿no? Entonces, en ese afán de mestizaje también se ve esto de las casas, pero también se identifica la discriminación hacia las poblaciones indígenas, ¿no? Cosa que explota en los años 2000, y por ejemplo, en el 2003, con la guerra del gas, donde la población indígena del Alto comienza ¿cómo se llama? A responder y a protestar debido a la serie de injusticias que había contra ellos, ¿no? Y contra la población en general boliviana. Y bueno, una serie de protestas hacen que entre un presidente indígena, que fue Evo Morales, que cristalizaba todas las demandas que ellos tenían. No es que a él se le ocurrió como hacer un Estado plurinacional de la nada, ¿no? Él, en verdad, llegó al poder porque representaba esas demandas que existían en el pueblo a través de muchos años, ¿no? De cientos de años, ¿no? Y bueno, y también dentro del gobierno de Evo Morales se cambia la constitución y existe un proceso de decolonización a través de las instituciones gubernamentales y estatales. Además de que la población indígena comienza a tener mucha más voz y voto en la participación de la nación, ¿no? Entonces aquí vemos algunas fotografías del espacio donde se sitúan los cholets. Este es el Alto, ¿no? Entonces en el Alto, inicialmente esta población, o sea, este espacio siempre estaba poblado, ¿no? Pero aquí estaba la servidumbre de las personas que vivían en La Paz, ¿no? Esa servidumbre mayormente era indígena, aymara, ¿no? Era conocida como la ciudad de indios. Y a lo largo han habido 3 oleadas migratorias, pero la más fuerte fue en los 70s, 80s, que hubo una gran migración del campo a la ciudad debido a factores económicos, pero también por una serie de regulaciones en las minas de estaño, donde cerraron estas minas y los mineros fueron reubicados a este espacio urbano. Y se comenzaron a hacer las villas, ¿no? Entonces, ese espacio, como estaba como al lado de La Paz, era considerado como la periferia de La Paz y no recibía los servicios básicos que ellos necesitaban. Esto era recojo de basura, luz, agua de calidad, etc., ¿no? Entonces deciden separarse de este espacio urbano de La Paz y buscar su independencia, y eso lo logran en 1985 y 86, si no me equivoco. Entonces, se separan de La Paz, ¿ya? Pero ese espacio urbano es muy peculiar debido a que tienen ese pasado migrante, ¿no? Entonces, o sea, adaptaron ciertas prácticas que tenían en el campo al espacio urbano. Un ejemplo de eso son las rondas campesinas, que eran una forma de administrar justicia y ver por, por la seguridad de la población. Acá son rondas urbanas de seguridad, debido a que no hay presencia policial. Entonces, estas rondas son personas organizadas que buscan que no haya ningún tipo de delito en este espacio urbano, ¿no? Y también administran justicia bajo sus propios parámetros, ¿no? También existen los vínculos comunales. Muchas veces los barrios son, las personas que vienen en un barrio determinado dentro del Alto son de la misma comunidad migrante, ¿no? Entonces, todavía existe ese vínculo. Y bueno, también tienen ese espacio tiene la característica de tener una activación política muy fuerte, debido a que en la guerra del gas, por ejemplo, utilizaron la estrategia que utilizó Túpac Katari hace un montón de años, de cerrar la ciudad de La Paz, porque el Alto es como la puerta de entrada de La Paz. Entonces, si lo cierras, no puedes entrar a La Paz, y es una forma de resistir, pero también de decir, oye, estoy acá, hazme caso, ¿no?
Y bueno, esa foto de acá es una de las cosas más características del Alto, que es el gran mercado de la 16 de julio. El 16 de julio es la avenida donde ocupa este mercado, pero no solamente esa avenida es ocupada por este mercado, sino muchas otras más, porque este mercado es uno de los más grandes, tiene cerca de 2 a 4 kilómetros de extensión, y es los jueves y los domingos, si no me equivoco. Y lo más interesante es de que también plasma la identidad de esta población, porque es una comunidad de personas que se han vuelto comerciantes debido a las últimas medidas hechas por el gobierno de Morales, que les da una flexibilización para que mayor parte de la población sea comerciante y pueda tener mayores ingresos, ¿no? Y creo que la siguiente imagen es, ese es el espacio urbano del Alto, acá se ven algunos cholets, por ejemplo. Esta avenida también es ocupada cuando el gran mercado está de turno, ¿no? Y, por ejemplo, ese es otro ejemplo de la arquitectura del Alto. Este no es un cholet, sino es el Colegio de Arquitectos del Alto, que fue edificado alrededor del 2000 y 2001. Y la persona que lo diseñó, que era el arquitecto Yepes, ganó un concurso público. Entonces me llama la atención, a mí a Florencia me llama la atención un poco ese edificio, ¿no? Que es construido en el Alto. ¿Qué significa, no? Entonces era una forma de los arquitectos salteños de decir, yo también puedo construir bajo mis propios parámetros, puedo hacer historia, puedo hacer arquitectura, más allá de la paz, ¿no? Porque había esa histórica tensión con la paz dentro de la legitimidad y construcción de diferentes cosas, ¿no? Florencia, no te escucho, estás con el micrófono apagado. Ahí está, perdón. ¿Cierto? Bueno, entonces, vamos a hacer una descripción de los cholets, que son el tipo de arquitectura que vamos a estar viendo en nuestros trabajos. Una descripción general. Un cholet o un edificio de arquitectura alteña o arquitectura andina. Los títulos todavía están en movimiento, todavía se está buscando el modo de nombrarlos. Estos cholets pertenecen a una familia. En la parte inferior siempre hay locales a la calle que se explotan o se alquilan. En el primer piso, con doble altura, hay un salón de eventos, y un salón de eventos no es solamente un salón de fiestas, sino un salón de eventos. Entonces hay fiestas como casamientos, cumpleaños, y encuentros familiares, pero también reuniones sindicales, reuniones agropecuarias, quizás hasta se dan clases de matemática, clases de danza clásica, clases de danza tradicional, hasta un funeral, ¿cierto, André? En los pisos que siguen hay departamentos para los hijos de la familia o para alquilar, o también talleres textiles, saunas, canchas de fútbol, piletas. Y en la parte superior aparece el chalet, que es la casa de los dueños. El chalet se configura con un espacio como patio alrededor, y se configura también como una casa como un poco más pequeña, ¿no? Y también muy soleada. Así que, bueno, ok, aquí estamos. Y ahora, está pasando algo. Ok. Bien. Bueno, acá tenemos un cholet en construcción, tenemos la doble altura del salón, y tenemos todos estos pisos que ya describí. Las referencias de cómo terminan formándose el diseño arquitectónico tiene muchas
líneas, ¿no? Hay un cura, Obermeier, que en un momento en el Alto pide a los pobladores que elijan los colores para pintar las iglesias, ¿no? Entonces hay toda una movida y las iglesias se pintan de colores, se pintan como muy coloridas, y es como una marca. También se hace referencia a los tejidos, a la arquitectura moderna, a la arquitectura globalizada, a Tiwanaku, a referencias en la cerámica, y en los tejidos a tejidos antiguos e incluso a tejidos industriales. Y también aparecen referencias muy contemporáneas como los Transformers, por ejemplo. Y otra cosa que aparece es, bueno, es toda la tecnología, ¿no? Toda la tecnología para poder construir. Este es un cholet muy antiguo. André, ¿querés comentar? Bueno, este cholet es uno de los primeros. Lo construyeron hace cerca de 40 años. Y un dato interesante es de que, bueno, luego ya comenzó a ver el boom de los cholets cerca del inicio de los 2000, 2010 fue como el auge más grande y todo eso. Pero lo particular de este cholet es que entra en el concurso, los propietarios lo meten en el concurso del cholet como más bonito del Alto, ¿no? Entonces ahí también se comienza a considerar como cholet. Bueno, entonces tenemos 3 líneas. Una línea que recupera como una iconografía andina y aymara, una línea que define líneas como más futuristas, que serían estos, y también una tercera línea como más minimalista. Bien, entonces, tenemos unos edificios que están llenos de vida, como son súper comerciales, tienen un montón de relaciones sociales, constituyen y se constituyen espacio para las relaciones sociales. En un momento empiezan a aparecer las copias. Tenemos como arquitectos a Freddy Mamani Silvestre, Santos Churata, Miguel Ángel Prieto, Archtec y Archline, como empresas constructoras. Bueno, yo llego a Bolivia haciendo fotografías más o menos, bueno, más o menos en el año 1992, en Potosí, hago como unos días de casamientos en diciembre. En el 96 hago algunos casamientos en La Paz. En estos salones encuentro la iconografía que ahora encuentro en los salones del Alto. En Salta desarrollo una mirada y una observación sobre la cultura andina urbana, cómo se manifiesta la cultura andina en la ciudad, ya no son rurales, son urbanos, y es lo que los arquitectos configuran, ya no somos rurales, somos urbanos, entonces ¿cómo nos representamos? En La Paz, en el 2015, realizo un trabajo sobre Alacitas, en donde en
una parte aparece muy fuertemente la relación con la construcción. El Alto es una ciudad que los pobladores se la construyen los últimos 30 años, y entonces ganan un modo de construir y una experiencia y una búsqueda y una posibilidad de construir esa ciudad que se manifiesta. En la ciudad del Alto eso se manifiesta. Mismo en Alacita ya empiezan a aparecer los cholets, ¿no? Y estando en La Paz, entonces empecé a frecuentar los choles, las fiestas, las joyas, los vestidos, cómo se configuran las relaciones, qué es lo que pasa en un matrimonio, en el salón, cómo se organizan las fiestas, las vestimentas de las mujeres. Y en un momento comienzo ya a definir una línea de fotografía sobre las obras de Freddy Mamani Silvestre, que es un arquitecto y constructor muy destacado del Alto, ¿sí? Acá está Freddy, en el Museo de Arte de La Paz, dando una charla. Tiene mucha proyección internacional Freddy. Esta es su primera obra, es la primera vez que un cliente le dice, haz lo que quieras, yo necesito esta funcionalidad. Lo que Freddy dice hacer es responder a las necesidades de sus clientes, como que siente que va a habitar un lugar que los clientes estaban necesitando. Nadie estaba respondiendo a esas necesidades. Un edificio súper comercial, familiar, y con una estructura que contenga un lugar para la ritualidad. Este es Freddy Mamani, uno de los últimos años en una obra. Y entonces, bueno, decido enfocarme en los salones de eventos. Como vimos, los cholets tienen varios pisos y otras funciones, yo decido enfocarme en los salones de eventos. ¿Andre? A ver, yo continúo. Ya. Entonces, estos salones de eventos, vemos que, claro, los usan para muchas cosas, como ya dijo Florencia, desde clases de matemáticas, reuniones sindicales, fiestas de todo tipo, celebraciones, hasta funerales, ¿no? Pero los usos que estos espacios tienen también son usos políticos y usos simbólicos, que van más allá de lo estético, ¿no? Como ya mencioné al inicio, existe este carácter ritual del espacio andino aymara, ¿no? Y que del paso del campo a la ciudad necesitan como igual seguir practicándolo, ¿no? O sea, igual tienen fiestas, tienen prestes, que son como celebraciones a santos, ¿ya? Entonces, la ritualidad en el campo, por ejemplo, era al aire libre, ¿no? Pero en la ciudad, ¿dónde se hacen estos rituales? En esos salones de eventos, ¿no? Entonces hay una cita que a Florencia y a mí nos gusta mucho, que es de Freddy en el Museo de Bellas Artes, que dice, ya no éramos rurales, éramos campesinos. ¿Cómo nos podemos representar? ¿No? Entonces hace referencia a este cambio de lo urbano, de lo rural a lo urbano, ¿no? Entonces, este tipo de edificios o sea, dan el espacio para que se pueda seguir realizando este tipo de manifestaciones culturales como son las celebraciones, ¿no? Y también responde a las necesidades de sus clientes, ¿no? Las necesidades son un tipo de estilo de vida. Las personas que construyen esos edificios son una clase aymara alta, emergente, ¿no? O sea, son una nueva clase alta, ya que tienen una gran cantidad de poder económico y con las reformas estatales político y social, ¿no? Entonces, que ellos quieren demostrar este poder económico, ¿no? Y eso lo muestran a través de la decoración de sus edificios, de sus cholets, ¿no? Pero también quieren buscar una seguridad económica para sus hijos, debido a que ellos no la tuvieron y por eso tuvieron que emigrar del campo a la ciudad muchas veces, ¿no? Y esto se da debido a que estos edificios se ven como una inversión.
y esa seguridad también se da a través de los edificios o departamentos que ya se les da a los hijos, ¿no? O sea, ya les estás dando esa seguridad. También es una forma de definirse y decir, aquí estoy, o sea, puedo aparecer, ya después de los cambios políticos ya pueden figurar dentro de la esfera pública. Y también una especie de reivindicación que va de la mano con las políticas decoloniales del gobierno, ¿no? Y que plasma también la fuerza del pueblo aymara de resistencia, de rebeldía, y que se reafirma, ¿no? Florencia, de repente tú quieres contar alguna experiencia tuya realizando las fotos en los salones de eventos. Sí, bueno, entonces, en mi caso lo que aparece es la fotografía como excusa para hablar de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, lo que yo encuentro es que se puede contar y hacer como un eco de fuerza, dinamismo, de coraje, de energía que fluye y que corre y que se da y que vuelve, ¿no? En la economía aymara y en las fiestas, esta cuestión de dar y que la energía circule. También un coraje para definir una belleza particular, para disfrutar, cómo una imagen puede contagiar una alegría, cómo se construye un edificio que genere alegría, que genere ilusión, que genere una sensación de presencia, de sentirme viva, ¿no? ¿Cómo se construye un edificio así? Entonces busco en las fotos poder como hacer eco de eso, mis fotos son un eco, ¿no? Es como son un eco de esa experiencia, son otra experiencia. Pero hay una búsqueda ahí, y esa búsqueda se hace con muchos sentidos, ¿no? Transitando el territorio, en las relaciones, en los diálogos, en los permisos, en situaciones que se dan en la calle, en los salones. Ya. Quería comentar una cosa muy interesante con respecto al color. Yo trabajo en fotografía color. En Bolivia están empezando a pensar en cuál es el patrón de color. Ellos dicen, bueno, en Occidente hay todo un patrón de color y una teoría del color. Ahora, están como cayendo en cuenta que ellos tienen otro patrón de color, que los colores primarios no son los mismos colores primarios que en Occidente, Europa o capaz Buenos Aires, ¿no? Están definiendo su patrón de color. Entonces, construir de este modo es ir definiendo un perfil de color, me parecía muy interesante. Claro, y eso justo viene de los tejidos, ¿no? De cómo es que se obtiene un color a través de las mezclas que se hacen para colorear, por así decir, las fibras, ¿no? Entonces, de ahí también como que se cuestiona un poco esa teoría de color que Florencia comentaba. Entonces, bueno, yo conocí a Florencia. Este es Venancio. Venancio es el dueño del Cholet y está trabajando en la obra. Fue muy interesante conocerlo. Sí, ahí los propietarios juegan un rol bastante fundamental porque es una negociación, no solamente, o sea, los arquitectos se les ocurre, sino negocian con los propietarios para poder construir esos edificios y que plasmen parte de su identidad, ¿no? Si, por ejemplo, son abogados, utilizan el referente, no sé, la diosa Temis de la justicia, porque ellos abogan por la justicia. Si son de inmigrantes aymara, familia de inmigrantes aymara, también utilizan patrones aymara, todo eso, ¿no? Entonces, yo conozco a Florencia porque yo estaba haciendo mi tesis sobre los cholets y estaba viendo cómo circulaba ese tipo de arquitectura en diferentes espacios, ¿no? Y uno de esos espacios era la fotografía, que es a lo que Florencia se dedica, ¿no?
Y me di cuenta de que, claro, la obra de Freddy, tanto como las demás obras, o sea, de los otros arquitectos como Santos y Prieto, por ejemplo, circulan a través de regímenes de valores, es un término de Arjuna Pauli, ¿no? Y claro, estos cholets captan la mirada, lo que a Florencia le sucedió, ¿no? Captó su interés, captó su mirada, y se sale más allá de las fronteras de la ciudad del Alto, ¿no? Entonces comienzan a circular en espacios como podría ser la Galería Cartier en Francia, podría ser el Met Museum en Nueva York. Entonces, el hecho de que circule el cholet no significa que el edificio se mueva, sino que los discursos, prácticas, narrativas sobre circulan a través de diferentes espacios, ¿no? Entonces, dentro de esos espacios que yo identifiqué el espacio artístico, de diseño, académico, turístico y arquitectónico, existen distintas formas de valorar ese tipo de arquitectura, y a veces puede ser una valoración buena, como, ok, ese tipo de arquitectura me sirve para expresarme y todo eso, pero también puede ser en un espacio nacional, paseño quizá, en Bolivia, ven ese tipo de arquitectura como fea, como muy recargada, como acá en Perú le decimos guachafan, o kitsch, pero para mal, o sea, considerándolo como feo, que no tiene estilo, que no tiene gusto, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de valoración, pero en el espacio internacional es sumamente valorada debido a este carácter indígena que carga consigo, ¿no? Pero muchas veces ese carácter indígena no se suele como valorar o entender completamente, si no se comienza a exotizar, ¿no? Eso sucede, y dentro de estos espacios suceden dinámicas de negociación entre los actores para que puedan como disputar este valor sobre ese tipo de arquitectura, ¿no? Entonces, eso es un poco como lo que venía investigando, ¿no? Florencia, quizá quieras comentar algo más. No, bueno, estamos como en tiempo. Uh-huh. Es como una experiencia como muy encantadora estar en Bolivia y poder tomar contacto de este modo. Si hay algunas preguntas, capaz podemos responder. Bueno, no, bien. Ok. Hola Flor, hola Andrea, ¿qué tal? Yo sí tengo una consulta. Quería saber cómo es que fueron haciendo el contacto con los locales para poder, por ejemplo, ingresar y participar de las fiestas, estar presente en esos momentos tan personales de las familias. ¿Ya tenían previos relación o lo fueron construyendo allá? Gracias. Katia, sí, bueno, es un tema de estar, viste, en el territorio, de acercarse, de empezar a preguntar, de acercarse a los dueños. A veces los dueños entonces piden a las familias que van a venir el permiso. Es un trabajo como de campo, de producción, de ir acercándose, de ir descubriendo qué es lo que te interesa y ver cómo poder llegar. Es eso, es permanecer en el territorio, hacer entrevistas, acercarse, preguntar, buscar como el modo. ¿No, André? Sí, pues incluso a veces algunos propietarios te quieren cobrar por entrevista, ¿no? Porque como ya son tan famosos, entonces ahí también es una cosa de negociar un poco y ver, de ir ganándote la confianza de ellos, buscar o encontrar a Freddy, porque es una persona también súper solicitada, entonces tienes que estar chequeando su agenda y lo que publica para ir a acercarte
y decirle si te puede dar una entrevista, si te puede llevar a sus salones, a sus construcciones, ¿no? Pero igual las personas del Alto han sido súper prestas a enseñarnos sus salones de eventos, sus edificios, todo, ¿no? Entonces han sido muy, muy amables. Muchas Sí, gracias. La felicito. Flor, hay una pregunta en el chat de... Uy, justo se movió, perdón. De Lucila, si dice si te interesa trabajar con sí, los salones de Santos. sí, sí. Bueno, es un trabajo que sigue en proceso, que ya iremos a los salones de Santos también, claro. Sí, También sí. consultan sobre cómo hacen las alacitas y quiénes las hacen. Las alacitas, que esta es una alacita, están hechas en yeso y las hacen artesanos, hacen moldes de como de algo como plástico, no sé, no soy experta en eso. O sea, hacen primero un modelo, lo copian con fotos, con las características de ese año, y después lo sacan con molde y yeso y lo pintan. Silicona, sí, silicona. Sí. Ahora también dentro de las alacitas hay de madera cortada a láser y hay de vidrio. Ahora he visto en las últimas de este año. Y Pero las de yeso son las más tradicionales. Y a Lucila puedo seguir como respondiéndole que en realidad es interesante, bueno, sí, depende de cada uno, ¿no? Cada uno hace la ruta o el camino que puede llegar a encontrar, pero Santos es muy interesante, Santos y los otros constructores también. Sí, hay que ir viendo cómo construir un relato, ¿no? Hay muchos relatos hechos también, y bueno, hay que ir buscando el modo, cuál es la posibilidad para cada uno, o cada una. Sí. Es muy, como si fuera como muy ancho el espacio, ¿no? Que hay ahí, hay como muchas cosas sobre las que se puede reflexionar. La cuestión comercial de los aymaras es súper interesante y está súper ligado con los salones por sus relaciones, con el mercado. Todos los dueños de los salones tienen puesto en el mercado, son grandes comerciantes. Es muy interesante. Y cómo ir definiendo, y cómo aparecen estas nuevas expresiones. Es muy valioso, ¿no? Hay una creación, hay algo nuevo. ¿Cómo es la relación con Freddy, su obra y la fotografía? La relación de... Freddy... digamos, toda esta obra sale al mundo en parte a través de la fotografía, la obra de Freddy y todo, entonces hay una expansión a través de la fotografía muy fuerte. También en los Andes hay una relación muy fuerte con lo visual, entonces también es interesante cómo aparece eso, cómo aparece los Andes a través de lo visual, de la visualidad. Obviamente estos edificios se expresan visualmente de un modo muy, muy asertivo y con mucha fuerza. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Estábamos creyendo que se nos iba a acabar el tiempo de la reunión. Hay otra pregunta, Flor. ¿De qué forma lograron establecer un diálogo entre las perspectivas de ambas? Si acaso hubo algunos momentos de bisagra en el intercambio. Arte e investigación. Tiene mucho... Sí, claro, porque Andrea estuvo como en su investigación haciendo
relación de su trabajo con fotógrafos y la fotografía y la difusión, y yo desde la fotografía también todo el tiempo haciendo un lugar en la investigación, todo el tiempo leyendo sociólogos, antropólogos, arquitectos, porque lo que pasa es que también aparece como un entorno muy amplio, como miradas diversas sobre el fenómeno. Sí, pues, y de hecho como mi investigación era bastante visual en el sentido de que estaba investigando objetos muy visuales, ¿no? Entonces hicimos un buen diálogo con Florencia, ya que ella también domina toda esta parte visual. Y fue bastante enriquecedor, ¿no? Bueno, estamos, creo, por hoy. Yo tengo un montón de preguntas en realidad, pero no puedo. No, también, bueno, me interesa mucho escuchar la voz de Bruno, porque él tiene una investigación sobre la abstracción y como un poco va en esa dirección, si esta abstracción geométrica, de alguna forma, sin usar la palabra representar, viene a abstraer este concepto poderoso del vínculo con lo no humano, pensando me salió una frase que es la arquitectura del cultivo, porque nunca lo había relacionado tan directamente, ¿no? Esta cosa de ser indígenas y después pasar a ser campesinos por la fuerza del desarrollo modernista de alguna forma, o no sé si sería modernista en el caso de una cultura no occidental, digamos, y bueno, y si esa abstracción termina ¿no? Conglomerando o conteniendo toda esta cosa del cultivo, del crecimiento, del cuidado, de como la alimentación, el alimento y los vínculos y las relaciones que se producen, ¿no? Entonces, como que, bueno, para mí la geometría y la abstracción son algo muy poderoso y bueno, esto como que le da una nueva vuelta y me encanta, no sé, me gustaría escuchar a Bruno a ver cómo lo ve. Sí, yo en realidad estuve escribiendo un poco ahí, que les compartí también a Florencia, pero bueno, para no redundar un poco en lo que me parecía súper interesante lo que estaban conversando, había pensado un poco la experiencia esta de Barbour, ¿no? Cuando comenta sobre y arma su conferencia sobre el ritual de la serpiente, donde bueno, hay una serie de anotaciones que él tiene, que yo había sacado ahí un par de ideas que me parecía que, ¿no? El deseo romántico de una ocupación un poco más física, ¿no? De esto de un historiador del arte que habita el territorio, ¿no? Y que está un poco en ese espacio, y que me parece que es un poco ese cruce entre Andrea y Florencia está ahí latente, ¿no? La cuestión del cuerpo, de la experiencia, de poder estar también en el lugar. Un rechazo, dice Barbour, ¿no? Hacia la historia del arte estetizante. Dice, tenía la impresión de que el concepto formal de la imagen, según el cual no era considerada un producto biológicamente necesario, ubicado entre la religión y la práctica artística, ¿no? Es hermoso, biológicamente necesario, daba lugar a discusiones tan estériles que después del viaje llega él incluso a pensar en estudiar medicina, abandonar, digamos, los estudios sobre el arte, ¿no? Y esto de los ámbitos de la danza y las artes figurativas, que se constituyen en una sola actividad también para los indios que él conoce en la zona de Arizona, ¿no? Entonces, bueno, él empieza con justo esto solo que decías, una síntesis de la geometría, que él descubre esa línea zigzag, tanto en el rayo que cae, como en la serpiente que es representada, en las vasijas de barro, en las decoraciones de la iglesia, en las escaleras que suben en los espacios que se habitan, ¿no? Esa especie de, después la serpiente que la vuelve a encontrar en las ménadas, en el laoconte, ¿no? En las representaciones, hasta en el cable de cobre del tío San que conquista, ¿no? Hablamos un poco con Florencia del tema de las distancias. Esa distancia que es prácticamente inexistente o próxima en estas primeras comunidades que tienen más vínculo con lo mágico, ¿no?
y que al intelectualizarse o racionalizarse, ¿no? La distancia se vuelve más amplia, en ese sentido de poder conquistar el rayo o poder conquistar el conocimiento. Y ahí también pensábamos en la distancia de la fotografía, ¿no? ¿Cuál es el nivel de distancia entre el que toma la fotografía y en aquello que es fotografiado? Y bueno, y preguntábamos también, ¿no? ¿Cuáles son las latencias que exceden las imágenes de la memoria de estas culturas ancestrales, ¿no? Aymara, teotihuacana, y que evocan una estética oriental, anime, gamer, esto que decía, ¿no? El Transformer, el Mazinger Z, yo pensaba también, estas arquitecturas, ¿sí? En estos constructores, arquitectos, y las posibilidades, por supuesto, de pretender también espacios comunitarios de resistencia y de pervivencia, ¿no? Porque se construye esta geometría como un espacio otro habitable, y ese espacio otro habitable también tiene que ver con la construcción comunitaria de algo que se resiste, ¿no? Así que bueno, eso es un poco, creo que en este sentido, la geometría que pretende este distanciamiento, este alejamiento, y este modo también de construir sobre el paisaje aquello que es habitable y aquello que puede sobrevivir, ¿no? Hermoso. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Chicas, chiques. Gracias a todos, gracias a las obras. Nos entusiasma hacer contacto, parece como que se siente como la vida más fuertemente. Lo vital. Sí, lo vital. Bueno. Gracias entonces. Muchas Muchísimas gracias. Muchas gracias a